Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de... ¿Cuál es un rumor local que escuchaste cuando eras niño y que resultó ser cierto años después? Escuché que dos profesores diferentes en mi escuela secundaria eran espeluznantes, y ambos fueron despedidos por contacto inapropiado con los estudiantes. Lo mismo en mi escuela secundaria. Fue profesor de teatro y también entrenador de fútbol de la escuela secundaria. Emborracharía a un par de chicos y les diría que iba a conseguir una stripper. Bueno, les vendaba los ojos, se ponía una peluca y abusaba de ellos. Obviamente, pensaron que era una mujer, ya que él hacía que lo cepillaría con la peluca puesta. Se suicidó mientras estaba bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Tenía un profesor así en mi secundaria local. Nunca lo tuve como profesor, pero las chicas más jóvenes me hablaban de lo genial que era. Unos años más tarde, su foto apareció en todas las noticias nacionales porque se fugó con una estudiante de 16 años para comenzar una nueva vida. Los pillaron conduciendo por todo el país porque ella publicó algunas selfies en sus redes sociales mientras hablaba de lo maravillosa que era su nueva vida. Alguien reconoció la gasolinera en la foto en la que estaba, y eso permitió a las autoridades determinar a dónde viajaban. Esto sucedió en Canadá, por lo que hay pocas autopistas importantes que realmente reduzcan las cosas. Fueron atrapados. Cuando estaba en la banda de música de la escuela secundaria, tenía un instructor de percusión que era un tipo interesante. Tenía un talento increíble para la percusión, pero el tipo tenía una barriga cervecera enorme, apestaba a cigarrillos y siempre se teñía el pelo con patrones y colores locos. También era un poco idiota, no tan malo como el instructor de Whiplash, pero decía muchas cosas casi inapropiadas. El rumor cuando yo era estudiante de primer año era que vendía droga a los estudiantes o que era un pedo o algo así. Después de 6 o 7 años, estoy en la universidad y mi hermana gemela me envía una foto de un chico actuando en las calles de Nueva Orleans. Ella fue a la escuela allí, que se parecía muchísimo al instructor. Resulta que había estado saliendo con una estudiante y tan pronto como ya cumplió 18 años, los dos escaparon juntos a Nueva Orleans. Qué asqueroso, pero también muy buen percusionista. Este niño mayor tenía una cicatriz en forma de rayo que le recorría todo un lado del cuello y bajaba por el cuerpo. El rumor era que tiraba cosas a las líneas eléctricas detrás de nuestro vecindario. Resulta que sí lo hacía. Estaba arrojando alambre de cobre y se produjeron chispas. Tienes suerte de estar vivo. Un tipo intentó trepar por una línea de alto voltaje y terminó perdiendo el brazo. Y así fue como obtuvo el apodo de Sparky. Había un imbécil en mi clase de gimnasia de secundaria, un verdadero matón. Y cuando él se portaba mal, todos lo ridiculizaban porque su madre era una drogadicta. Nos reíamos y reíamos y reíamos. Bueno, resultó que era cierto, había una confirmación pública en el periódico, y su acoso tenía mucho más sentido porque resultó que su vida hogareña era lo que uno esperaría de alguien que tiene una madre adicta, y nadie habló más sobre eso, y ya no nos reímos tanto. Irónicamente, creo que se sintió tan avergonzado cuando todos se enteraron, que en realidad dejó de ser tan idiota. Había un matón en mi escuela cuando yo era niño. Descubrí que su familia era una persona sin hogar que vivía en una tienda de campaña en el bosque. Además, su padre tenía una cara terriblemente desfigurada y evitaba al público. En fin. ¿Qué infancia más jodida debe haber tenido? Su enfado es comprensible. Yo era una pequeña mierda cuando era niña, sin ninguna habilidad social y tenía una madre que abusaba de mí y nunca me dejaba estar con niños de mi edad, porque le decía a la gente que ella era una mala madre. Sus palabras. Los niños se burlaban de mí porque siempre tenía un ojo morado, y lloraba cuando los profesores perdían los estribos conmigo. Mentalmente, bloqueé algunos de los años en los que el abuso físico era bastante grave, pero era una niña solitario que siempre estaba sola porque otros, incluidos los maestros, me llamaban desagradable. Se rumoreaba que un sacerdote era demasiado amigable con algunas de las niñas de nuestra escuela primaria. Años más tarde, en una investigación se supo que, en realidad, había dejado embarazada a una adolescente.
Aproximadamente en 2008, traficantes de drogas adultos dispararon a un niño en el parque. Las noticias y los informes indicaban que era un capo del comercio de María y que había ganado decenas de miles antes de ser descubierto. Resulta que solo tenía 15 años y sus padres negaron de que él haría algo así. Hasta que la investigación descubrió que comenzó a vender para pagar la hipoteca de sus padres y, de hecho, había estado vendiendo María en grandes cantidades. Una vez conocí a un estudiante de 5º grado al que arrestaron vendiendo a María. Aparentemente, era tan notorio que incluso los padres de los estudiantes de secundaria sabían que debían tener cuidado con él. Un rumor persistente que circuló durante la escuela secundaria fue que uno de nuestros profesores de biología estaba teniendo relaciones sexuales con estudiantes. Todos pensamos que era una broma porque el tipo tenía un aspecto bastante feo y todos sabíamos que su esposa, una compañera profesora, siempre estaba cerca. Pasan los años y descubro que se descubrió que el maestro tenía varias relaciones con estudiantes menores de edad. Lo arrestaron, se divorció, lo registraron como agresor sexual y perdió la custodia de sus hijos. El parque donde jugábamos al fútbol era un cementerio, exhumaron todos los ataúdes y los trasladaron años antes de que yo naciera. Nos asustábamos, especialmente de noche, diciendo que todavía había cuerpos enterrados ahí. Un día estábamos jugando y estaban haciendo algunos trabajos de mantenimiento del terreno y encontraron un ataúd. El Estado salió y encontró 30 más. De hecho, estábamos jugando en la cima de un terreno sagrado. Una de las profesoras de mi colegio quedó embarazada de un alumno, pero no sabían de cuál. Se había acostado con 7. Maldición. Los paréntesis realmente llevaron eso de mal en peor. El chico más popular de la escuela secundaria desapareció después del 7º grado. Literalmente, sus padres vendieron su casa y se mudaron a una casa nueva cercana, pero bastante aislada. Se inscribió en una escuela privada muy cara y cortó todos los lazos con sus amigos. Al mismo tiempo, un profesor de estudios sociales masculino muy popular se tomó una licencia. Se rumoreaba que el chico había sido abusado por el profesor y por eso ambos se habían ido. Los otros chicos populares se enojaron mucho cuando la gente dijo eso porque realmente les agradaba el profesor y el chico. Eventualmente, la gente dejó de hablar de eso. Avancemos rápido al último año en la escuela secundaria. Aparece en nuestro baile de graduación, dado que una de las chicas le gustaba. Fue la primera vez que alguien lo veía en años. Aparentemente, se puso en contacto con la chica para preguntarle si quería tener una cita con él, y así aprovechar ver a todos sus viejos amigos una última vez. Al parecer, fue abusado por el profesor durante las sesiones de tutoría en la casa del profesor. El distrito escolar y sus padres acordaron enterrar lo sucedido a cambio de la matrícula en la escuela privada. Nunca quiso irse y realmente resentía a sus padres por ello. Cuando llegó el baile de graduación, tenía 18 años y no pudieron detenerlo. Quería contar la historia correctamente y hacerle saber a todos que lamentaba simplemente desaparecer. Es horrible que sus padres le hicieran eso. El chico estaba pasando por mucho con lo que le acababa de pasar, y también tuvo que perder el contacto con todos sus amigos, y no se le permitía hablar de eso. Eso es jodido. Medio oeste de Estados Unidos. Se rumoreaba que en lo alto del viejo camino que salía de la ciudad, en algún lugar del bosque, había un culto satánico que realizaba sesiones de espiritismo y otros rituales místicos a la luz del fuego. A mí y a mis amigos nos asustaba mucho cuando éramos niños, y nuestros padres no nos dejaban andar en bicicleta en ninguna parte de ese camino. Décadas más tarde, estaba trabajando en un proyecto de historia encargado por el pueblo y hablé con el anciano que era dueño de la granja más antigua del condado, situada en el bosque a lo largo de ese camino. Mientras fotografiaba el arroyo que corría por el sótano de piedra de la casa, que los colonos usaban para obtener agua hace generaciones, noté las velas quemadas por todas partes.
El hombre se iluminó y dijo que, en su juventud, él y su esposa solían organizar elaboradas fiestas de disfraces en la propiedad, a menudo a la luz de las velas, por el gusto de hacerlo. Había oído los rumores del culto satánico y le pareció hilarante, así que él y sus amigos se dejaron llevar por la idea y organizaron fiestas con túnicas de monjes, hicieron hogueras y se lo pasaron en grande. Todavía se ríe de ello, y ahora yo también puedo hacerlo. Y así llegamos al final de este video sobre los rumores locales que resultaron ser ciertos años después. Espero que hayan disfrutado de escuchar estas historias. Hasta la próxima y sigan explorando el mundo a través de Reddit.